En las tierras que baña el río Nilo, en el actual Egipto, se desarrolló una de las mayores civilizaciones del pasado. Son muchos los enigmas que envuelven al antiguo Egipto, pero destacaremos algunas pruebas que harán que nos replanteemos el origen de esta misteriosa civilización. ¿Podían volar los antiguos egipcios? Es una pregunta que nos podemos plantear después de ver con detalle esta figura de un halcón de madera. Fue hallada en el año 1898 en una tumba de la antigua necrópolis de Saqqara. Este objeto pasó desapercibido hasta que el hombre dominó las técnicas de vuelo. Fue entonces cuando en el año 1969 se dieron cuenta de las peculiares características del pájaro. Y es que la maqueta simula perfectamente las condiciones de un avión. Cuenta con unas líneas aerodinámicas casi perfectas y lo más importante es que su cola está en posición vertical. En la naturaleza no puede verse ningún pájaro con una cola en esa posición. Sin embargo, es muy importante para estabilizar el vuelo de los aviones modernos que surcan los cielos. El pájaro tiene una inscripción que reza Pa Dimen o regalo de Amón, dios egipcio del viento. Este objeto, clasificado como número 6347, se podía ver en el Museo del Cairo, pero hace varios años que fue retirado. En el templo de Luxor podemos ver unos controvertidos bajorrelieves. En estas escenas observamos al dios Min, conocido como jefe del cielo o abridor de las nubes. Es considerado el dios de la fertilidad y se le representa como un hombre de piel negra o verde con el pene erecto y corona con dos largas plumas. Si vemos más detenidamente esta imagen, podemos observar lo que parece un espermatozoide saliendo del líquido seminal del dios. ¿Es verdad que se trata de un espermatozoide? ¿Cómo sabían de su existencia en el antiguo Egipto? Los espermatozoides lógicamente no son visibles a simple vista, y para ello se necesita un microscopio de al menos 1080 aumentos. Los expertos egiptólogos dan explicaciones superficiales sobre el significado de esta imagen, aludiendo a que representa una jarra vertiendo agua. ¿Puede ser posible? Pero en el templo Komombo nos encontramos esta otra escena que echa por tierra la interpretación de la jarra. Si fuera una jarra vertiendo agua, ¿cómo podría sujetar el objeto por la parte donde cae el agua? Si volvemos a la hipótesis de los espermatozoides, ¿es posible que estas escenas sean la representación de un procedimiento de inseminación artificial? En el mismo templo hallamos estos bajorrelieves que algunos expertos en medicina han asociado con instrumental médico-quirúrgico. ¿Estamos ante unas erróneas interpretaciones? ¿O esas imágenes muestran de lo que eran capaces los antiguos egipcios? Si hay una cosa por la que destacan los antiguos egipcios es la precisión del tallado y corte de las rocas, algunas de una dureza extrema como el granito o la diorita, que ni se inmutarían ante el uso de los cinceles de bronce o cobre encontrados en los restos arqueológicos. No se sabe qué herramientas utilizaron para hacer perforaciones cilíndricas tan precisas, ni tampoco las técnicas que usaron para vaciar las vasijas de diorita, o incluso grabados realizados en esa roca con el mayor detalle. Crearon increíbles piezas a partir de materiales tan duros como el granito o el basalto, incluso de la más difícil, la diorita. Esta grabación, realizada en el templo egipcio de Karnak, muestra un corte perfecto sin ninguna desviación en la roca de granito, una línea recta que entra en la roca con una inclinación oblicua. No se trata de dos bloques unidos, sino de un corte de un solo trazo y de pocos centímetros de profundidad. Podemos apreciar alguna zona en la que el corte desaparece por el desgaste de la roca. La dificultad de este trazado es enorme, más cuando en la actualidad solo sería posible realizarlo con una sierra de diamante. En el templo de la diosa Hathor, en la ciudad de Dendera, podemos ver las famosas representaciones de las lámparas de Dendera, imágenes que muestran varias partes del mecanismo eléctrico para hacer funcionar una bombilla. En su interior podemos ver el filamento, que está representado por una serpiente. Después el casquillo o la flor de loto, de donde parte el cable o tallo de la flor que conecta con una batería donde se almacena la energía. También tenemos la polaridad o el aislante, representado por el llamado pilar de Yed. Es un hecho que la mayor parte de los corredores subterráneos y cámaras en Egipto están en completa oscuridad, y sin embargo no se han encontrado señales de hollín por el uso de antorchas u otros sistemas de iluminación. ¿Acaso conocían la electricidad?
El pilar de Yed y las bombillas con serpientes están frecuentemente representados en las paredes de los templos, y sus interpretaciones puede que no aludan a su verdadero significado. Según Gabriel Silva, investigador y experto en el antiguo Egipto, en realidad los jeroglíficos no han sido traducidos, solo se han logrado, merced a la piedra Rosetta, algunas transliteraciones fonéticas y algunas otras ideográficas, pero todas las traducciones son meramente especulativas, teóricas, y nos mienten cuando dicen que está todo traducido. La gran mayoría de las interpretaciones de los jeroglíficos son tan absurdas como la idea de que construyeron las grandes pirámides como tumbas. ¿Se tratarían de elementos más complejos de lo que nos han hecho creer, o son solo el producto de la imaginación de nuestra mente moderna? Si nos trasladamos a Italia, en el Museo Egipcio de Turín podemos ver el conocido Canon Real o Papiro de Turín. Este objeto no está hecho con tecnología fuera de lo normal, pero sí desmontaría la historia cronológica del antiguo Egipto. El hallazgo se encontró en la ciudad de Luxor y está fechado en la 18ª dinastía, hacia el 1500 a.C. Se trata de un papiro que recoge una lista de todos y cada uno de los reyes que gobernaron en el antiguo Egipto desde su origen hasta ese momento, incluyendo la duración de sus reinados en años, meses y días. El papiro nombra el gobierno de los faraones, pero también incluye periodos de reinado de los Emsum-Or o seguidores de Horus, de semidioses y de dioses. ¿Quiénes eran esos supuestos dioses? ¿Cómo es posible que tuvieran periodos de gobierno? Esta última parte no es más que mitología para los egiptólogos ortodoxos y no la tienen en cuenta, pero si sumamos los diferentes gobiernos, la historia del antiguo Egipto se remontaría hasta el año 11.000 a.C., una fecha que podría confirmar la teoría de Robert Bauval acerca de que las pirámides de Giza fueron construidas como reflejo de la constelación de Orión cuando brillaba justamente encima de las tierras bañadas por el Nilo, hacia el año 10.500 a.C. Hay otras pruebas como la piedra incompleta de Palermo tallada en diorita que recoge un reinado de dioses predinásticos, o los textos del sacerdote egipcio Manetón que confirman un pasado mucho más antiguo que contradice las fechas actualmente establecidas. Son muchos los objetos encontrados que hacen que nos planteemos que existe otra historia que está oculta a la humanidad y solo accesible a unos pocos. ¿Quién sabe cuántas cosas nos quedan aún por descubrir?